Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que estamos así, qué bueno que estamos aquí. En la historia de la Semana Santa, hoy es el Viernes Santo. Es un día que se tiñe de rojo, un día en que hay derramamiento de sangre, pero que eso nos trae salvación. Aleluya. Seguramente conoces este canto que cantarás con nosotros. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Él es digno de gloria. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, oh salud pedí. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Gracias a él. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios.
el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno eres, Señor,
de recibir la honra, la gloria y el poder por siempre, porque con tu sangre preciosa nos has redimido. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que me da poder día tras día, nunca perderá su poder, que sube a los montes más altos, que fluye a los valles más bajos. La sangre que me da poder día tras día, nunca perderá su poder. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que me da poder día tras día, nunca perderá su poder, que sube a los montes más altos, que fluye a los valles más bajos. La sangre que me da poder día tras día, nunca perderá su poder, nunca perderá su poder. La gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo muchas palabras en su ministerio en la tierra, y enseñó parábolas y contestaba preguntas, mejor dicho, guiaba las conversaciones para sacar lo que había en lo profundo de las personas. Y también resucitado, dijo palabras poderosas, como esa promesa de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También cuando nos llama a ser testigos a todas las naciones. Pero hoy recordamos particularmente las palabras que nuestro Señor Jesús dijo desde la cruz. Son las llamadas 7 palabras. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 23 versículos 34. Es que dice la palabra que estaban ahí los que estaban en su contra, y los soldados que siguieron las órdenes crucificaron a Jesús y echaban suerte sobre su ropa. Y el Señor Jesús, viendo esta escena, recordemos, estaba viendo esto en ese momento, pero venía de un momento en que fue martirizado, ultrajado, fue golpeado por estos que estaban ahí, y con el permiso y el odio de los que estaban más atrás. Y el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias a Dios
que nuestro Dios no es un ser humano exaltado, es Dios. Porque si nosotros perdonáramos a las personas, o más bien, si tuviéramos el poder de Él y le diéramos su merecido a cada quien según nuestro pensamiento, ya habríamos acabado este planeta muchas veces. Pero Él es nuestro Dios, que aún a ellos decía al Padre: perdónalos. Nosotros debemos saber que también somos pecadores. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor estaba pidiendo por ellos, pero por todos nosotros. Dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sí, esta es una imagen, una idea que tenemos acerca de nuestro Señor, que es como un abogado. Una persona que anda bien no necesita un abogado. Una persona que no tiene problemas no se acuerda. Pero una persona que tiene problemas, que tiene pecados y sabe que tiene una culpa, vaya que necesita un abogado. Y esto es maravilloso para nosotros, porque no estamos hablando de nosotros ahora, de si somos más o menos pecadores. Estamos hablando de la gracia de Dios, que Él intercede por nosotros porque lo necesitamos. ¿Y saben qué? Él es el mejor abogado. Él nunca pierde un caso. Gloria a Dios por Él. La segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas capítulo 23 versículos 43. Nuestro Señor fue crucificado al lado de dos malhechores, y en algún momento ellos están también sufriendo, pero reconociendo que algo habían hecho mal y merecían esto. Solamente que uno empezó a decir malas palabras, a burlarse de Jesús, a injuriarlo también a Él. Él era malo con todas las letras y siguió siendo así. Pero el otro malhechor, sabiendo lo que había hecho y que era merecedor del castigo, volteó hacia Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él entonces dejó ir toda su confianza en Él, y así de sencillo. Es decir, esta palabra tal vez no dijo una llamada a oración del pecador, pero con su actitud había un corazón arrepentido y con su confianza puesta totalmente en el Señor. Y gloria a Dios, porque aquí vemos un caso en el que no tienes que pagar, no tienes que aprender mucho, no tienes que hacer gran cosa. Ahí solamente podía arrepentirse, y el Señor le dijo estas maravillosas palabras. También podemos ver que nuestro Señor, a pesar de ese sufrimiento que tenía ahí, Él sabía bien que saldría victorioso, que lo iba a ver en el paraíso, iba a ser visto de todos en el paraíso. La tercera palabra es: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En Juan capítulo 19 versículos 26 al 27. Es muy importante notar también cómo el Señor dice o se refiere a las personas, o incluso a Dios. Al principio Él dice: Padre, perdónalos. Y aquí le dice a su madre: mujer, porque nuestro Señor Jesucristo, para que quedara claro por esta palabra y una siguiente también, que Él era Dios y era hombre. Y el Señor, al ver a su madre ahí, a ella tuvo cuidado aún así, y le dio las veces, como decimos acá en el norte o en el rancho, y le dice a Juan: recíbela, es tu madre. Igual le dice que esto sea un sentimiento recíproco. Y es que en aquellos tiempos, hermanos, una mujer viuda estaba sola y lamentablemente podía ser despojada, o simplemente no podía heredar, o cualquier cosa, pero algo no muy bueno en la sociedad. Y sin embargo el Señor dijo: ve,
por ella, vela por esta maravillosa mujer. La salvación es obra de nuestro Dios, hombre Jesús, y también le dice a esta bendita mujer, ahí está también tu provisión. La cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Esta escritura se encuentra en el Salmo 22, y no solamente la dice aquí el Señor para cumplirla, viene de un salmo en la cual el salmista propiamente estaba sufriendo de tal manera que tenía que escribir eso, y sin temor lo escribió: Señor, ¿dónde estás? A veces, por cierto, como seres humanos no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero Él tiene un propósito. Y el Señor permitió que este salmista sufriera y que dijera esas palabras, porque era necesario que en la cruz nuestro Señor las dijera también. Y no solamente las dice para cumplirlas, como cuando leemos algo solemnemente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino el Señor está clamando desde lo profundo de su ser estas palabras. Dice el 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De una manera incomprensible que escapa mi entendimiento en los tiempos, en las formas y en la capacidad, nuestro Señor Santo, el que no pecó ni se halló mentira en sus labios, nuestro Señor Jesucristo, el amado del cielo, cargó el pecado de todos nosotros. Y dice la palabra en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento vemos al Señor como con más ira, más venganza, un Dios iracundo. Y en el Nuevo Testamento pareciera que Dios ahora es bueno, o Jesús sí es bueno. No es verdad así. De hecho, estas cosas se dicen para hablar en contra del cristianismo. Nuestro Señor en el Antiguo Testamento deja claro que Él es santo y Él castiga el pecado. Y en el Nuevo Testamento, de hecho, fue llevado a cabo de la forma más impresionante, porque la paga del pecado es muerte. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que cargaba el pecado de nosotros, recibió este castigo. La ira de Dios es algo que debemos conocer y es parte de su esencia, y por eso debe ser adorado. Así como cuando hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces, esta ira de Dios que reclamaba un castigo, muerte por el pecado, no la sufrimos nosotros. Esto es el Evangelio. Fue puesto en Jesús y Él pagó, Él murió para que ustedes y yo, que creemos en Él, no tengamos que morir eternamente. Gloria a Dios. La palabra quinta es: tengo sed. Está en Juan capítulo 19 versículo 28. Y dice ahí la escritura que sabiendo Él que todo estaba consumado, y para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y efectivamente nuestro Señor cumplió las promesas, las profecías, los indicios en el Antiguo Testamento, como esta pequeña palabra, tengo sed, que también está en el Salmo 22. Hay a veces hay referencias muy claras o alusiones muy específicas que todos sabrían que sería el Mesías. Pero en todas las escrituras en el Antiguo Testamento se deja ver claro cómo el Cristo tenía que padecer, tenía que sufrir. Y así, cuando ellos vieran que el Mesías, Cristo, decía y hablaba y hacía cosas, estaba cumpliendo sus palabras. Los detractores debieron ver: caray, está diciendo algo, será, pero no llegaban a tener ese signo de arrepentimiento en ese momento. También vemos aquí en esta palabra que nuestro Señor Jesucristo era Dios,
era hombre quien dice estas palabras, es así. Muy pronto, hermanos, años después, incluso Juan en sus cartas, ya está enseñando contra aquellos que están ya diciendo palabras que tal vez querían hablar bien o tratar de explicar cómo fue esto de la vida y ministerio de Jesús, porque decían unos, era una apariencia, no puede ser que Dios haya muerto, o sea, no es posible, y querían explicar lo que no se tenía que explicar. Pero para que quedara claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios hombre, Él dice desde su humanidad, después de estar horas y horas sin comer, sin tomar agua, sin dormir y siendo martirizado y golpeado. Por cierto, vean la película de La Pasión de Mel Gibson. Así como está, yo creo que así fue más o menos tan cruenta. Después de sufrir todo esto, con razón Él decía, tengo sed. Y saben, Él tuvo sed para que ustedes y yo que creemos en Él no tengamos sed jamás. La sexta palabra es consumado es. Gloria a Dios. Porque Él vino a la tierra, reunió a sus discípulos para que fueran testigos de su ministerio y también, especialmente, vino a dar su vida en la cruz y ahí satisfacer la paga por el pecado. En Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, esta ocasión, para llevar los pecados de muchos. Y en Hebreos 10 versículo 12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y gloria a Dios. La séptima palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y está en Lucas capítulo 23 versículo 46. En la primera palabra Él dice, Padre. Después Él dice, cuando pensamos que Él cargaba esos pecados, Dios mío, como, y dice, Dios mío, me has desamparado. Pero aquí nuevamente dice, Padre, ante el Altísimo, el Creador de todas las cosas, y que nadie le puede hacer frente, Él le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nuevamente, para que quede claro que nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, que vivió, que fue carpintero, que vivió en Nazaret y que dio su ministerio en Judea y en Galilea, efectivamente estuvo en la cruz y ahí estuvo delante de muchas personas y ahí también murió. Gloria a Dios, porque estas palabras tan significativas también son para nosotros, porque Él pide por nosotros. Él se preocupa en nuestras relaciones y Él ha hecho ese sacrificio por nosotros una vez y para siempre. Y nosotros podemos confiar ante Él, en Él, que estamos en Él y un día estaremos con Él por toda la eternidad en gloria. Gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Bendito Dios, te adoramos. Extiende tu palabra, Señor, y me uno a tantos otros que están hablando acerca de ti, para que la gente te escuche y te responda, para que seas glorificado en todo. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.